En el corazón de un mundo antiguo, donde reinos se alzaban y caían, y la fe era puesta a prueba con cada amanecer, emergió una figura singular. No era un rey ni un guerrero, sino un hombre cuya voz resonaría a través de los siglos, desafiando el poder, la corrupción y la propia naturaleza humana. Su nombre era Isaías. Pero la historia que pocos conocen es la de su jornada implacable, sus profecías que sacudieron imperios, y un acto de obediencia tan radical que lo llevó a andar desnudo y descalzo por las calles de Jerusalén, y finalmente a un final tan brutal y misterioso que desafía la comprensión. ¿Quién fue Isaías? Un profeta de Dios, sí, pero también un hombre de carne y hueso, que vivió en tiempos de turbulencia, fue testigo del auge y la caída de naciones y entregó mensajes que eran tanto de esperanza como de condenación. Su vida fue un testimonio de fe inquebrantable, pero su final es una de las páginas más sombrías e intrigantes de la historia bíblica. Una muerte terrible a manos de aquellos a quienes intentó salvar. Prepárense para sumergirse en la saga de El Profeta del Juicio, desnudo por mandato divino y asesinado por los suyos. Esta es la historia completa de Isaías y la verdad chocante sobre su martirio. Para entender a Isaías, primero necesitamos entender el mundo en el que vivió. Estamos hablando del siglo VIII a.C., un periodo de intensa agitación política y religiosa para los reinos de Israel y Judá. Mientras el imperio asirio, una máquina de guerra implacable, crecía en el horizonte internamente, la idolatría y la injusticia social corroían la fe del pueblo. Es en este escenario que Isaías, hijo de Amós, entra en escena. Su propio nombre, Yahweh, es salvación, ya prefiguraba la esencia de su misión. Pero el momento que lo transformaría de un hombre común en un mensajero divino ocurrió en el templo de Jerusalén, en el año de la muerte del rey Usías. Isaías relata haber visto al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con serafines clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Ante tal majestad, Isaías se sintió indigno, un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Pero la purificación llegó. Un serafín tocó sus labios con una brasa viva del altar, removiendo su iniquidad. Y entonces la voz divina preguntó: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Sin dudarlo, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Este fue el momento de su comisión, el punto de inflexión que lo lanzaría a una misión repleta de desafíos, pero sustentada por la presencia constante de Dios. La profundidad del mensaje de Isaías no se limitaba solamente a su valentía física, sino también a su extraordinaria capacidad para articular la complejidad de la condición humana y la majestuosidad del plan divino. Sus profecías, a menudo poéticas y repletas de metáforas, pintaban un cuadro vívido del juicio inminente, pero también de la esperanza inquebrantable en la redención. No era solo un mensajero de la ira de Dios, sino también un portador de consuelo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Isaías comprendía la psicología de su pueblo, la tendencia humana a la idolatría, la corrupción y la autosuficiencia. Él veía cómo la prosperidad material llevaba a la decadencia espiritual, como la búsqueda de poder y seguridad en alianzas terrenales alejaba al pueblo de la única fuente verdadera de protección. Sus palabras eran un espejo que reflejaba el alma de Judá, exponiendo las grietas y las impurezas que amenazaban con desintegrar la nación. No se contentaba con señalar con el dedo, se sumergía en la herida, buscando la cura a través de la confesión y del arrepentimiento. Su mensaje era un llamado radical a la transformación, una convocatoria para que el pueblo abandonara sus ídolos de piedra y oro y se volviera hacia el Dios vivo,
el único que podría verdaderamente salvarlos. Isaías no era un profeta de verdades a medias. Hablaba con la autoridad de quien había contemplado la santidad de Dios y comprendido la urgencia de la situación. Su voz resonaba en los palacios de los reyes y en las plazas públicas, desafiando la complacencia de los ricos y poderosos y ofreciendo esperanza a los pobres y oprimidos. Era un profeta para todas las clases sociales, un mensajero cuya palabra trascendía las barreras del estatus y de la influencia. Su vida y su mensaje son un testimonio atemporal de la lucha entre la fe y la incredulidad, entre la obediencia y la rebelión, y de la gracia redentora de Dios que, incluso en medio del juicio, nunca abandona a su pueblo. Los reinados de Jotán y Acaz. El ascenso de la amenaza. Tras la muerte de Usías, su hijo Jotán ascendió al trono. Durante sus 16 años de reinado, Judá gozó de relativa estabilidad y prosperidad. Isaías continuó siendo una voz profética, aconsejando al rey e instando a la fidelidad a Dios, alertando contra la idolatría y la injusticia social. Pero la calma era engañosa. En el escenario internacional, el imperio asirio, con su sed insaciable de poder, crecía exponencialmente, convirtiéndose en una amenaza inminente para todos los reinos vecinos, incluyendo Judá. La verdadera tempestad, sin embargo, llegó con Acaz, hijo de Jotán. Acaz heredó un reino con cierta estabilidad, pero pronto se revelaría como un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias catastróficas. La complicación comenzó cuando el reino del norte, Israel y Siria formaron una alianza para derrocar a Acaz e instalar un rey títere en Jerusalén. Ante esta amenaza, Acaz entró en pánico. En lugar de confiar en Dios, Acaz buscó desesperadamente una solución humana. Recurrió al rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose al imperio a cambio de protección. Isaías, el profeta, confrontó a Acaz, advirtiéndole vehementemente contra esta alianza con naciones paganas. Le imploró al rey que confiara en el poder y la protección de Dios, en vez de buscar soluciones temporales y terrenales. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías pronunció muchas de sus más impactantes profecías. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que se habían infiltrado en la nación, alertando sobre el juicio divino inminente. Pero, en medio de la condena, Isaías también ofreció una luz de esperanza, la promesa de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios de todo corazón, y más notablemente, profetizó sobre la venida de un futuro Mesías redentor, el Emanuel, Dios con nosotros, que traería salvación y restauración para el pueblo de Dios. Profecías que siglos después se cumplirían en Jesucristo. Pero Acaz ignoró las advertencias de Isaías. Su alianza con Asiria, que él pensó que sería su salvación, rápidamente se convirtió en su ruina. Tiglat-Pileser III explotó la debilidad de Acaz, transformando a Judá en un vasallo del imperio asirio, exigiendo tributos cada vez mayores y minando la autoridad e independencia del rey. En un acto de desesperación y falta de fe, Acaz buscó alianzas aún más peligrosas con Egipto y Etiopía. Y fue esta decisión la que desencadenó uno de los mensajes proféticos más extraños y poderosos de Isaías. El profeta desnudo y descalzo. Una señal impactante. En Isaías capítulo 20, versículos 2 al 4, encontramos uno de los actos más radicales y simbólicos de su vida profética. Dios le ordenó a Isaías que hiciera algo impensable para la época. Anda, quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. E Isaías obedeció. Anduvo desnudo y descalzo durante 3 años por las calles de Jerusalén, un espectáculo chocante y perturbador para todos los que lo veían. El cilicio era una vestimenta áspera, utilizada en señal de luto
o arrepentimiento. Al despojarse de él, Isaías demostraba una vulnerabilidad y exposición inusuales. Su desnudez y su andar descalzo no eran un acto de locura, sino una representación visual poderosa del mensaje que Dios quería transmitir. Era un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo de Judá ante las amenazas externas y de la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba la humildad y la sumisión a la voluntad divina. Mostraba que no había nada que pudiera ocultar o proteger al pueblo de Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios entonces reveló el significado simbólico de esta acción. Así como Isaías anduvo desnudo y descalzo, Egipto y Etiopía serían llevados cautivos por Asiria, despojados de sus vestiduras y expuestos a la vergüenza. Era una advertencia sombría para Judá. Si continuaban confiando en alianzas humanas y alejándose de Dios, el mismo destino les aguardaba. El mensaje era claro: la confianza en naciones extranjeras traería humillación y cautiverio, mientras que la fidelidad a Dios traería protección. Desafortunadamente, la situación de Judá solo empeoró. Acaz y el pueblo sufrieron terriblemente bajo el yugo de Asiria, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. El reinado de Acaz fue un período sombrío y turbulento, y sus elecciones equivocadas llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Pero su muerte no marcó el fin de los problemas. Por el contrario, fue el inicio de un período aún más tumultuoso, con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores. El simbolismo del acto de Isaías, al andar desnudo y descalzo, trasciende la mera representación de la humillación de Egipto y Etiopía. También sirvió como una poderosa parábola para la propia Judá, un espejo que reflejaba la vulnerabilidad espiritual y la dependencia del pueblo en relación con Dios. En la cultura antigua, la desnudez no era simplemente la ausencia de vestimenta, sino un estado de desprotección, de exposición total. Al desnudarse, Isaías encarnaba la condición de Judá que, al alejarse de Dios y buscar alianzas con naciones paganas, se estaba despojando de su verdadera protección divina, volviéndose vulnerable a sus enemigos. El andar descalzo, por su parte, simbolizaba la humildad y la sumisión. Las personas de alto estatus social no andaban descalzas. Era una señal de pobreza, de servidumbre. Isaías, al adoptar esta postura, demostraba que Judá necesitaba humillarse ante Dios, reconocer su dependencia y someterse a su voluntad. El mensaje era claro: la arrogancia y la autosuficiencia llevarían a la caída, mientras que la humildad y la confianza en Dios traerían seguridad. Este acto profético no fue un evento aislado, sino parte de un patrón de comunicación divina que utilizaba acciones dramáticas para impactar al pueblo. En una sociedad donde la mayoría era analfabeta, las performances visuales tenían un poder inmenso para transmitir mensajes complejos y urgentes. Isaías, con su obediencia radical, transformó su propio cuerpo en una pantalla viva para la palabra de Dios, tornando el mensaje inolvidable. La reacción del pueblo a este acto debió ser mixta. Algunos impactados, otros burlones, pero ciertamente nadie indiferente. La escena de un profeta respetado andando desnudo y descalzo por las calles de Jerusalén habría sido un tema de conversación por mucho tiempo, forzando a las personas a confrontar el mensaje detrás del acto. Era un llamado a la reflexión profunda sobre sus elecciones, sus alianzas y su fe. La osadía de Isaías al cumplir esta orden divina, aun cuando eso significara su propia humillación pública, demuestra la profundidad de su fe y su compromiso inquebrantable con la misión que le fue confiada. Él estaba dispuesto a pagar el precio,
a soportar el escarnio y la incomprensión, para que la palabra de Dios fuera oída y comprendida por su pueblo. Este episodio, aunque breve, es uno de los más marcantes en la vida de Isaías, revelando no solo la naturaleza de su profecía, sino también la esencia de su carácter como siervo fiel de Dios. Ezequías y la intervención divina. Con la ascensión de Ezequías, un rayo de esperanza brilló sobre Judá. Ezequías era diferente a su padre. Él emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar Judá de la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías, el profeta, apoyó y alentó a Ezequías en sus esfuerzos, sirviendo como su consejero espiritual y profeta del rey. Él continuó transmitiendo los mensajes de Dios, exhortando al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad, y proclamando la palabra de Dios contra la injusticia y la corrupción. Pero la mayor crisis del reinado de Ezequías llegó con Sennaquerib, el temible rey de Asiria. Con un ejército poderoso y temido, Sennaquerib amenazó con invadir Jerusalén. Ezequías inicialmente intentó una solución diplomática, ofreciendo un tributo pesado para evitar el conflicto. Pero Sennaquerib no estaba satisfecho. Invadió Judá, devastando el país y sitiando Jerusalén. La ciudad no tenía escapatoria. Ante la amenaza asiria y una carta blasfema de Sennaquerib que se burlaba de Dios, Ezequías rasgó sus vestiduras en señal de luto y desesperación. Subió al templo, leyó la carta delante del Señor y buscó la guía divina. Y fue entonces que Isaías, el profeta, recibió un mensaje de Dios que cambiaría el curso de la historia. Isaías tranquilizó a Ezequías pronunciando una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. No tengas miedo de las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado, dijo Isaías. Yo haré que vuelva por el mismo camino por donde vino. Y para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa. La sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados, y así sucedió. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza. Ezequías expresó su fe, suplicando a Dios que protegiera Jerusalén, y Dios respondió de manera sobrenatural. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado e hirió a 185,000 soldados en el campamento asirio. Por la mañana, todos eran cadáveres. El ejército asirio fue completamente derrotado y Jerusalén fue salvada por una intervención divina. La fe de Ezequías y la palabra de Isaías fueron honradas. La complejidad política del período en que Isaías vivió es un elemento crucial para comprender la urgencia y la relevancia de sus profecías. El Oriente Próximo era un caldero de imperios en ascenso y caída, con Asiria emergiendo como la superpotencia dominante. La política exterior de Judá, especialmente bajo reyes como Acaz, era un reflejo directo de la presión ejercida por estas potencias. La tentación de buscar alianzas con naciones más poderosas, como Egipto o la misma Asiria, era comprensible desde un punto de vista estratégico, pero Isaías veía en esas alianzas una traición a la soberanía de Dios. Para él, la verdadera seguridad de Judá no radicaba en tratados militares ni en el pago de tributos, sino en la fidelidad inquebrantable al Señor. Esta perspectiva teológica de la política era radical para la época, e Isaías no dudó en confrontar a los reyes y a los líderes de Judá, denunciando sus decisiones erróneas. Él concebía la política como un dominio donde la fe debía ejercerse activamente y no como una esfera separada de la influencia divina. La insistencia de Isaías en la confianza en Dios, incluso frente a amenazas militares abrumadoras, era un desafío directo a la sabiduría convencional y a la realpolitik de la época.
argumentaba que la dependencia de potencias extranjeras llevaría inevitablemente a la subyugación y a la pérdida de la identidad nacional y religiosa. La historia de Judá, con sus sucesivas invasiones y cautiverios, demostraría la veracidad de las advertencias de Isaías. El profeta comprendía que la apostasía religiosa y la corrupción moral estaban intrínsecamente ligadas a la fragilidad política de la nación. Un pueblo que abandonaba sus principios espirituales se volvía vulnerable en todas las esferas de la vida. Así, las profecías de Isaías no eran meros mensajes de índole religiosa, eran también análisis políticos profundos que revelaban la interconexión entre la fe, la moralidad y el destino de una nación. Era un estratega divino, cuyas advertencias, de haber sido escuchadas, podrían haberle ahorrado a Judá siglos de sufrimiento y exilio. Su visión integral de la realidad, que integraba lo espiritual y lo temporal, lo convierte en una figura atemporal, cuyas lecciones resuenan aún hoy en un mundo donde las naciones siguen luchando por seguridad y prosperidad, a menudo ignorando los principios que Isaías tan vehementemente proclamó. El contraste entre el reinado de Acaz y el de Ezequías es uno de los puntos más dramáticos e instructivos en la narrativa de la vida de Isaías. Mientras Acaz personificaba la desconfianza en Dios y la búsqueda desesperada de soluciones humanas, Ezequías representaba la fe renovada y la dependencia divina. El ascenso de Ezequías al trono marcó un periodo de avivamiento espiritual en Judá, un esfuerzo consciente por revertir la decadencia religiosa y moral que se había instalado bajo el reinado de su padre. Isaías, quien había sido una voz solitaria de advertencia durante el reinado de Acaz, encontró en Ezequías a un rey receptivo a su mensaje. Esta alianza entre profeta y rey fue fundamental para la restauración de la adoración a Yahvé y para la purificación del templo de Jerusalén. Ezequías no solo removió los altares paganos y destruyó los ídolos, sino que también restableció las festividades y los rituales religiosos, buscando alinear a la nación con los mandamientos divinos. No obstante, la fe de Ezequías sería probada severamente por la amenaza asiria que se manifestó de forma aún más imponente bajo el mando de Sennacherib. La invasión asiria no fue meramente un desafío militar, sino una prueba de fe para Ezequías y para todo el pueblo de Judá. La respuesta de Ezequías, al rasgar sus vestiduras y buscar a Dios en el templo, contrasta vívidamente con la reacción de pánico de Acaz. No buscó alianzas humanas, sino la intervención divina. La oración de Ezequías, registrada en las Escrituras, es un modelo de humildad y confianza, donde suplica a Dios que defienda su propio nombre y demuestre su poder a los ojos de las naciones. La respuesta de Dios, a través de Isaías, fue un milagro que trascendió la comprensión humana: la aniquilación del ejército asirio en una sola noche. Este evento no solo salvó a Jerusalén de la destrucción, sino que también sirvió como una poderosa validación del mensaje de Isaías y de la soberanía de Dios. La historia de Ezequías y Sennacherib es un testimonio de la fidelidad de Dios para con aquellos que confían en Él, incluso ante las circunstancias más adversas. Refuerza el mensaje central de Isaías de que la verdadera seguridad y prosperidad provienen de la obediencia y la dependencia de Dios, y no de la fuerza militar ni de alianzas políticas. El legado de Ezequías, en gran parte moldeado por la influencia de Isaías, demuestra el impacto transformador que el liderazgo piadoso puede tener sobre una nación, incluso en tiempos de gran turbulencia y amenaza externa. Su historia es un recordatorio de que, aun cuando todo parece perdido, la fe en Dios puede mover montañas y obrar milagros que desafían la lógica humana. El reinado de Manasés y el martirio de Isaías.
La paz y la prosperidad que Ezequías había traído, sin embargo, no perdurarían. Manasés, su hijo, lo sucedió en el trono de Judá y gobernó durante 55 años. Desafortunadamente, su reinado es recordado como uno de los más sombríos en la historia de Judá, signado por una severa rebelión contra Dios y una persecución implacable de los fieles. Manasés revirtió todas las reformas religiosas de su padre, reintroduciendo la idolatría y la adoración a dioses paganos, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. Persiguió cruelmente a los profetas y a aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y esparciendo la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías, ya en edad avanzada, continuó proclamando la palabra de Dios a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad, pero se mantuvo firme en su misión de ser un mensajero del Señor. La Biblia no nos da detalles específicos sobre la muerte de Isaías, pero la tradición judía y otros textos antiguos, como el libro de la Ascensión de Isaías, nos dan un atisbo terrible de su fin. Según la tradición, Isaías fue martirizado durante el reinado de Manasés. El libro de la Ascensión de Isaías, un texto apócrifo, describe su muerte de forma brutal. Se dice que fue aserrado por la mitad. Manasés, enfurecido por las críticas y advertencias de Isaías, habría ordenado este castigo extremo. Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el último momento, incluso ante una muerte terrible y tortuosa. No vaciló en su devoción a Dios y en su compromiso con la verdad. En cuanto a Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de un período de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. El segundo libro de Crónicas relata que fue llevado cautivo a Babilonia, se humilló ante Dios y fue restaurado al trono, donde intentó reformar la religión. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Es una advertencia sobre los peligros de la apostasía, pero también un recordatorio del poder del arrepentimiento y de la misericordia divina. El legado y el mensaje. A pesar de su terrible muerte, el legado de Isaías resuena a través de los siglos. Sus escritos proféticos, contenidos en el libro que lleva su nombre, son una de las obras más extensas e influyentes del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un período crucial de la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas: la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Pero sin duda, las profecías mesiánicas de Isaías son de suma importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel en tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. La historia de Isaías es un testimonio de fe inquebrantable, de valentía ante la adversidad y de una obediencia radical a la voluntad divina.
Su vida nos recuerda que, incluso en los tiempos más sombríos, la voz de la verdad y de la justicia puede prevalecer, y que por más terrible que sea el camino, la esperanza de la redención y la promesa de un futuro mejor siempre permanecen. Que la historia de Isaías, el profeta del juicio, desnudo por mandato divino y asesinado por los suyos, te inspire a buscar la verdad y a permanecer firme en tu fe. El legado de Isaías, a pesar de su muerte trágica y brutal, trasciende con creces las circunstancias de su martirio. Su libro, una obra monumental de 66 capítulos, es una de las joyas de la literatura profética del Antiguo Testamento. Un compendio de visiones, advertencias, consuelo y, sobre todo, esperanza. La profundidad teológica y la belleza literaria de sus escritos lo colocan entre los más grandes profetas de Israel. Isaías no solo denunció los pecados de su pueblo y las injusticias sociales, sino que también ofreció una visión grandiosa del futuro, un futuro de redención y restauración bajo el gobierno justo y pacífico del Mesías. Las profecías mesiánicas de Isaías son, sin duda, el punto culminante de su obra y la razón por la cual su libro es tan central para la fe judeocristiana. Predijo el nacimiento de un hijo de una virgen, el Emanuel, Dios con nosotros, que sería un consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Describió al siervo sufriente que tomaría sobre sí las iniquidades de muchos y sería herido por las transgresiones del pueblo, una prefiguración nítida del sacrificio de Jesucristo. Isaías pintó un cuadro vívido de un reino mesiánico donde la justicia y la rectitud prevalecerán, donde las naciones afluirán a Jerusalén para aprender los caminos del Señor, y donde la paz será tan profunda que el lobo morará con el cordero. Estas profecías no eran meras palabras de consuelo para un pueblo oprimido. Eran promesas divinas que apuntaban a un plan mayor de salvación, un plan que se desplegaría a lo largo de la historia. La influencia de Isaías se extiende mucho más allá de las fronteras del judaísmo, siendo ampliamente citado en el Nuevo Testamento y considerado uno de los profetas más importantes para la comprensión de la persona y obra de Jesucristo. Su mensaje de arrepentimiento, justicia y esperanza sigue resonando, desafiando e inspirando a generaciones. El hecho de que sus palabras, escritas hace milenios, sigan siendo relevantes y poderosas hoy en día, es un testimonio de su inspiración divina y de su capacidad para tocar el corazón humano. Isaías no fue solo un profeta para su tiempo, fue un profeta para todas las eras, cuya voz sigue clamando por justicia, ofreciendo consuelo y apuntando a la esperanza final en la redención divina. Su legado es un faro que ilumina el camino de la fe, recordándonos la soberanía de Dios y su amor inquebrantable por su pueblo, incluso en medio de las mayores adversidades y tragedias. Si esta historia te conmovió, si el viaje de Isaías resonó en tu corazón, entonces no olvides darle me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y familiares para que más gente pueda conocer esta saga fascinante. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando las profundidades de la historia y la fe. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido de valor e impacto. Gracias por verlo y que la sabiduría de Isaías ilumine tu camino.